La finalización del programa, estamos en línea ahora con un conocido acá del programa, un amigo de la casa, Luis Galeazzi, de la consultora Barrero y Larroude. Luis, Fernando Verdelo te saluda, buen día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo está todo para ti? Muy bien, ya regresado de Rosario, estuvimos la semana pasada en el Congreso de Presidio, y bueno, ya de nuevo en tareas acá en Buenos Aires. Interesante el Congreso, ¿no? La verdad que Sí. al margen del tema técnico, un poco de termómetro también sirve para las empresas, asesores, ver cómo viene el pulso de la campaña y las distintas preocupaciones que hay en el sector. Es un congreso muy bueno, porque tiene muy buen nivel técnico por un lado, y después es muy representativo, porque realmente es decir, no es un congreso tan abierto como la rural u otros donde va público en general, sino va el público del sector, ¿no? Los jugadores del sector. Y eso hace que eleve un poco el nivel, y la verdad es muy interesante participar. Luis, ¿vamos a lo nuestro? ¿Cómo no? Vamos a ver el tema de hoy, la incorporación de procesos en la empresa agropecuaria. ¿Qué significa esto? Bueno, se habla mucho de procesos, pero la verdad se tiene poca idea de lo que significa estructurar u organizar la empresa a través de procesos. Normalmente se habla mucho de los sistemas y se habla mucho de las personas, pero el tema procesos no queda bien claro. Así que, ¿qué son los procesos? Y la verdad que los procesos es una cosa bastante elemental, es la forma de hacer las cosas. Yo agregaría la forma correcta de hacer las cosas, ¿sí? Cómo las tareas se van hilvanando, se van estructurando, se van relacionando entre cada uno de los eslabones que tiene la cadena de valor para que se logre la mayor eficiencia, la mayor productividad. Y eso requiere una especie de ingeniería, o sea, de inteligencia que los organice y que defina cómo hacer las cosas, y sobre todo cómo hacer las cosas cada vez. Es decir, que cuando uno se enfrenta a la misma situación, repita la forma anterior de hacer las cosas, y no cambie, no invente la rueda cada vez. Esto es una cosa muy importante, porque las empresas, sobre todo las empresas, hablamos siempre de las pymes, ¿no? Nuestras empresas de referencia, las grandes empresas siempre están, estructuradas en manuales, etcétera, etcétera. Pero las pymes normalmente son más informales, y es importante que a pesar de esa informalidad se tenga el orden, la organización, como para saber cómo hacer las cosas bien cada vez. Y esto es central para lograr la eficiencia y sobre todo para concentrar el capital humano, el capital del tiempo gerencial en hacer las cosas principales y no dedicarse a solucionar errores o inconsistencias en las cosas que deberían estar bien hechas de entrada. Esa es la clave de un buen proceso. ¿Y cómo ves esto que hoy lo están tomando los productores? ¿Qué tipo de actitud toman? Sí, yo creo que se va ganando en conciencia respecto a esto. Porque las cosas más, bueno, por ejemplo, un productor tiene que enfrentar su campaña, ¿no? Y tiene que básicamente hacer las cosas más elementales de la campaña, que son planificar, hacer barbechos, sembrar, monitorear, aplicar insumos, cosechar, vender, etcétera. Bueno, esos son los grandes eslabones de la cadena de valor del productor. Bueno, esos eslabones tienen que tener cierta inteligencia, cierta, digamos así, eficacia. Por ejemplo, si vamos a trabajar con contratistas, bueno, el método de trabajo con el contratista tiene que estar especificado, tiene que ser estudiado, es decir, tiene que especificarse no solo en papel, sino en lógica. Es decir, ¿cómo voy a seleccionar mi contratista? ¿Cuándo lo voy a llamar? ¿Cómo le voy a pagar? ¿Le voy a dar el combustible yo? ¿Viene él? ¿Cómo mide su performance? Es decir, son todas preguntas que tienen que ser resueltas. Entonces es bueno que haya una inteligencia de única vez que piense cómo hacer esto, para que cada vez que se llama a un contratista se siga el mismo patrón de comportamiento. Y esto es lo que va estructurando el proceso como unidad de eficiencia. Es decir, si yo cada vez que voy a llamar a un contratista tuviera que reelaborar todo esto, o pensarlo de nuevo, evidentemente voy a caer en una cantidad de inexactitudes, mermas, errores, etcétera, que serían totalmente evitables. Entonces, el proceso, una buena ingeniería de procesos, es la que pone a la empresa, aunque sea pequeña, aunque sea pyme, la pone en un nivel de eficacia y eficiencia que después le permite ser rentable. Porque estas son las claves de la rentabilidad que a fin del ejercicio
se notan. Es decir, haber contratado bien, haber monitoreado bien, haber administrado bien, haber pagado bien. Sí, estas cosas no nacen de la nada, nacen de buenos procesos. Esa es la clave. Luis, ¿cómo ves? Te preguntaba justamente cómo toman los productores este tema y cómo lo toman ya discriminando por escala de productor, digo, un productor pequeño, mediano a uno grande. ¿Quién es el que está más receptivo a todo este tema de la incorporación de procesos en la empresa? Sí, yo creo que es claro que los grandes ya se han topado, digamos, con el problema, el que tiene que administrar múltiples campos o ya lleva varias campañas, etcétera. Evidentemente la lógica le impone que tiene que organizarse de alguna forma, ¿no? Entonces eso yo diría que el productor grande ya ha ido enfrentando esta situación. Además toda la cultura de la gestión de calidad parte de la definición de procesos, es decir, toda la lógica de la calidad total y de la gestión de calidad, que es una cultura que ha avanzado mucho en los últimos años, parte del concepto de gestión por procesos. Entonces yo diría que los grandes, incluso los medianos, ya están trabajando en esto y hay consultores de gestión de calidad y de organización que habitualmente trabajan en ayuda de estos productores. Los medianos y los pequeños yo diría que van un poco... dependen mucho de la lógica del productor. Hay productores que ya de por sí son ordenados, de por sí son metódicos, eso facilita mucho las cosas. Luis, entonces, sí, no, te estaba justamente preguntando por eso, pero bueno, veo que estás también abordando la situación de los pequeños productores. Sí, justamente ese es el tema. Sí, hay productores que ya de por sí, como te decía, tienen un orden propio, un orden personal. Entonces, esa cualidad personal del productor ayuda a que las cosas sean correctas, sean ordenadas. Pensemos que el proceso es algo así como la partitura de una orquesta. Es decir, una orquesta sin una partitura no puede tocar una sinfonía. Bueno, de alguna forma la orquesta puede ser más grande o más pequeña, pero la partitura tiene que existir. Entonces, en estos casos de las pequeñas orquestas, las pequeñas empresas, el orden algunas veces lo pone la lógica del productor y otras veces no, porque el productor está muy enfocado en cuestiones productivas, etcétera, se pierde un poco de ver el conjunto de su operación. Y este es un problema básico que tienen algunos productores, sobre todo pequeños, que no terminan de ver el conjunto de los factores que se interrelacionan, lo administrativo con lo comercial, con lo financiero, con lo positivo, entonces, al no tener una buena base de procesos, paga precios por alguna ineficiencia en alguna parte de esa cadena de valor. Muchísimo. Luis, te agradecimos la columna de este miércoles. Buenísimo, encantado de charlar de estos temas que son inacabables, porque uno empieza a hablar y se abren más temas y más temas y más temas, así que siempre dispuesto a tener nuevas charlas. Bueno, Diego, Luis, nos veremos dentro de los 15 días, que es la próxima columna. Excelente, hasta entonces. Gracias, Luis. Fue Luis Galeazzi de Barrero y Larrobel.